Bueno, bienvenidos a todos a este segundo ciclo de conferencias internacionales, ciclo que está organizado en conjunto con la gente de Lumen Gentium de Perú, el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana de Perú, la Barra Latinoamericana de México, Delegación de Perú y Abogacía Litigante Unida. ¿Quién les habla? González Cecilio Schumann, actual presidenta de Abogacía Litigante Unida. Hoy en el panel que tenemos se va a tratar un tema muy importante, lo que es la discapacidad. Tenemos en este caso dos paneles, uno desde Perú y otro desde Argentina. Ahora les voy a presentar el panel de Perú, que va a estar a cargo de Rosibel Ipanaque, perdón, Madrid. Ella es abogada egresada de la Universidad de Piura, magíster en gestión pública, vicedecana del Colegio de Abogados de Sullana. El tema que va a estar explicando el día de hoy es políticas públicas de inclusión de las personas con discapacidad en el Perú. Bienvenida, Rosibel, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes con todos los oyentes de este importante panel. Un agradecimiento especial quisiera brindarle a Abogacía Litigante Unida, a la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos de México, cuya delegación de Perú me ha convocado, así como a Lumen Gentium y al Colegio de Abogados de Sullana, que es la institución a la que yo pertenezco y que también en esta oportunidad que estaremos certificando este Congreso Internacional. El tema que convoca mi presencia en este importante conversatorio es específicamente uno que me atrae mucho, que son las políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad en el Perú. El Perú ha tenido por largo tiempo relegada la participación de las personas con habilidades diferentes y creo que no dista esta realidad mucho de los países latinoamericanos que también pueden apreciar esta realidad en su sociedad. Bien, entonces desde esa perspectiva es importante saber con qué herramientas cuentan y qué facilidades o factibilidades les brinda el Estado desde su posición como tal para que estas personas puedan integrarse y desarrollarse de la mejor manera en el ejercicio profesional, en el ámbito laboral, en el ámbito de estudios y en general en su desarrollo de vida social, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar breve y rápidamente. Acuérdense que aquí solamente voy a dar algunos pincelazos de este tema y seguramente la persona que esté mucho más motivada para estudiarlo podrá hacer la revisión de la normativa y de las políticas que voy a mencionar en esta breve cátedra. Bien, eh, tenemos la introducción, la Ley General de la Persona con Discapacidad, otras normas relevantes, organismos y programas de inclusión, desafíos y perspectivas futuras y finalmente unas breves conclusiones. Perdón. Comenzaremos. De pronto también pueden ver un poco la didáctica de la sesión del día de hoy. En el Perú, pues, se han venido implementando diferentes políticas públicas. Esto no es de ahora, sin embargo, a partir del año 2012, hace relativamente poco tiempo, es que el Perú le ha dado una relevancia superlativa al tema de la inclusión de las personas con habilidades diferentes. Si bien es cierto, desde antes ya han habido algunas políticas precursoras del desarrollo de las personas con discapacidad en nuestro país. Sin embargo, es a partir del año 2012 en lo que recién ya se promulga una norma formal que pretende proteger y atender las necesidades también de este sector de personas vulnerables, porque está incluido en el Perú dentro del tratamiento de las personas con vulnerabilidad. Estas políticas buscan entonces asegurar los derechos de las personas con habilidades diferentes y fomentar su participación plena en la vida social, sea en cualquier ámbito que sea y sin distingo alguno de las características personales de estas personas, como ya hemos mencionado. No va a haber distinción de raza, de credo, de estrato social, etcétera. Todos ellos pueden contar
con estas políticas para el desarrollo pleno de sus habilidades y de sus capacidades en la sociedad. Esta ponencia entonces también pretende analizar las principales normativas y programas existentes, así como los desafíos y perspectivas futuras en relación a la inclusión de personas con discapacidad en mi país, Perú. Bien, la Ley General de Persona con Discapacidad, que es la Ley 29.973, es principal marco normativo en el Perú para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Sus principales disposiciones incluyen características tales como la accesibilidad, ¿sí? Que establece normas para asegurar, digamos, canales o accesos físicos de comunicación y también de acceso digital. ¿Por qué la accesibilidad es importante? Porque muchas veces la discapacidad incluye limitaciones físicas o algún impedimento motriz en algunas de las circunstancias. Sí, entonces, desde esa perspectiva es importante habilitarles canales de acercamiento a los lugares, por ejemplo, del Estado. Bien, a partir de esta norma se exige que los centros de atención pública tengan, por ejemplo, rampas, cuenten con ascensores y haya personas que orienten a la persona con discapacidad para poder tener el acercamiento necesario a las áreas en las que desee ser atendido. ¿Sí? Yo trabajo también en una municipalidad y se cuenta también con estas accesibilidades, pero no todo el tiempo se contó con ellas, sino que es a partir de la dación o la promulgación de esta norma en el año 2012 en que esto ya se hace evidente y obligatorio. Tan es así que existen sanciones para los organismos locales que no brindaran esos accesos. Si bien es cierto, antes de que se den estas vías en lo que es el acceso a las instituciones públicas, las instituciones privadas ya contaban con ello, tal vez por la necesidad de brindarle mayor apertura al público consumidor, entre otras, digamos, alternativas, ¿verdad? Pero en el sector público antes no se contaba con ello, ahora sí resulta obligatorio. Ahora, también en relación a la educación inclusiva, se promueve la inclusión de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular, sobre todo y básicamente a las personas cuya discapacidad no es intelectual. Ellos pueden incorporarse de una manera más fácil y más célere en el sistema educativo regular. Y las experiencias de la vida real ya lo han demostrado, ¿verdad? Sin embargo, a veces puede ser un poco más complejo incorporar a las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, toda vez que su aprendizaje tiene un ritmo distinto al de las personas de educación básica regular. Sin embargo, se cuenta ya con preparación de promotoras específicas que les brindan las facilidades y el apoyo correspondiente para que cada vez sea más fácil el acceso y la incorporación de personas con cualquier tipo de discapacidad en lo que es el acceso educativo en el Perú. Sin embargo, aquí sí hay que mencionar que la brecha todavía es bastante grande. En relación al empleo, exige a las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores que contraten por lo menos un 3% de personas con discapacidad. Esto es elemental porque hasta no hace mucho la persona con discapacidad no era considerada como parte de la PEA. Al contrario, muchas personas, muchas familias consideraban que era una carga tener una persona con habilidades diferentes en el hogar. Sin embargo, a través de esta normativa y de los esfuerzos que se vienen haciendo para equilibrar y para darle mayor atención a las personas con habilidades diferentes, ya se incorpora como una política pública este acceso laboral. Y por lo menos, si bien es cierto, todavía también la brecha es bastante grande y el porcentaje que se exige a las instituciones es el mínimo, eh, no obstante ello, tenemos que reconocer que ya se trata de un buen inicio a brindar el acceso laboral, esperando que los esfuerzos no se escatimen para que este acceso pueda ser
masivo y desde luego atender prioritariamente la necesidad educativa y formativa de las personas con discapacidad para el acceso laboral, a fin de que cuando ya obtengan este puesto de trabajo, su desempeño pueda ser el óptimo de acuerdo a las capacidades que posean. Ahora vamos a ver en relación al acceso a la salud. Bien, la salud garantiza el acceso a servicios de necesidad principal y de rehabilitación de estas personas en el caso que tuvieran alguna discapacidad que requiriera atención facultativa continua en los nosocomios, en los diferentes hospitales o, por qué no, de repente a través de algún seguro especial. En este caso, en el Perú contamos con el Sistema General de Salud, es el SIS. A través del SIS, todas las personas de manera integral a nivel nacional que no cuenten con ninguna clase de seguro, sea laboral o sea particular, están, digamos, de manera supletoria protegidos por este Sistema Integral de Salud SIS en el Perú. Tenemos también un rubro importante que es la participación política y social. Antes, la persona con discapacidad se limitaba a permanecer en el hogar, en la atención de algunas necesidades domésticas que pudiera realizar. Sin embargo, en la actualidad en el Perú vemos que existe una fuerte participación activa de ellos tanto en la vida pública como política. En la vida política nosotros hemos tenido ya representación congresal de personas con discapacidad y en la vida social, desde luego, porque ellos incluso promueven y representan diferentes instituciones gremiales o asociaciones a través de las cuales ellos mismos ejercen la defensa de sus propios derechos y exigen el trato equitativo correspondiente. Bien, entonces vamos avanzando con el siguiente PPT. Dentro de otras normas relevantes en el Perú para el tratamiento y atención de las personas con discapacidad, así como para su integración e inclusión en la vida social, además de la Ley 29.973 que ya hemos descrito y los rubros sobre los que tienen mayor fortaleza, también tenemos el Decreto Supremo 002 del 2014 del MIM, que reglamenta esta ley, detallando medidas específicas para su implementación efectiva. Bien, aquí no me voy a detener mucho porque ya hemos explicado en abundancia esa ley, ¿sí? Pero es a partir de este decreto que se establecen regulaciones específicas, requisitos propios de las tramitaciones correspondientes, queda reglamentada esta ley 29.973. Luego tenemos también la ley 27.050, que es la ley de la persona con discapacidad, que establece principios y derechos básicos. Esta ley es de data anterior a la 29.973, como ya les había explicado. En el país no es que recién a partir del 2012 se dieron cuenta de la necesidad de atender a las personas con discapacidad. Esto ya venía de antes. Sin embargo, con la 29.976 se establecen algunos presupuestos que debe de atender el sector público, pero con la 27.050 ya existía este tratamiento, el reconocimiento de los derechos que tienen estas personas, porque el hecho de que haya una condición de discapacidad no significa que sean personas de segundo o de tercer nivel, son personas que están tan al igual en la misma posición que tiene cualquier otra persona por el simple hecho de haber nacido vivo en el país. La Carta Magna le reconoce la misma disposición de los derechos que tiene cualquier otro ser humano nacido en el Perú. Bien, luego tenemos la ley 30.412, que es la ley de promoción de inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. Esta norma ha sido promulgada en el año 2016, es decir, que a partir del año 2016 nosotros tenemos con mayor contundencia el tratamiento y la incorporación de personas con habilidades diferentes en el rubro laboral. Bien, es allí a partir de hace 8 años, no mucho, estamos todavía nosotros en pañales en relación a las políticas nacionales
para la inclusión de las personas con habilidades en nuestro país. Es recién a partir del 2016 que con mayor contundencia se respalda su posicionamiento laboral. Asimismo, también con el decreto legislativo 1417 se fortalecen las políticas de empleo inclusivo. Estas dos normas van de la mano y su tratamiento, pues lógicamente, lo que hace es fortalecer la posibilidad de incorporar en la PEA, en la población económicamente activa, a las personas con habilidades diferentes. Las normas técnicas de accesibilidad que detallan requisitos de accesos en las edificaciones, transporte y tecnología, de esto ya les hablaba un poquito antes, ¿verdad? Hay que tener las facilidades para que ellos puedan acceder a los lugares públicos, tales como pueden ser las rampas, las pequeñas gradas o algunas subidas especiales que pueda tener el transporte público o el apoyo, una persona de apoyo que les pueda brindar estas facilidades, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, en los aeropuertos nosotros vemos, en la actualidad tú contratas tu pasaje, compras tu pasaje y al momento de que haces tu check-in, en el sistema se te pregunta si cuentas con alguna clase de discapacidad o si requieres alguna clase de apoyo para trasladarte o para ubicarte, de repente tengas alguna discapacidad visual, entonces el orientador te espera desde el momento en que tú ingresas al aeropuerto y te hace llegar a la sala de espera pertinente e incluso te ayudan al abordaje. Bien, pues en el Perú esto ya existe, esto ya es una realidad, si bien es cierto, no ha sido implementada desde hace mucho y aquí tenemos que hacer un mea culpa en que estas políticas públicas hayan descuidado por tanto tiempo a las personas con habilidades diferentes. Tenemos también entre las otras normas relevantes, resoluciones ministeriales y directivas sectoriales emitidas por diversos ministerios para asegurar la implementación de estas políticas inclusivas, con la finalidad de que esto no sea letra muerta, de que estas normativas no sean un mero saludo a la bandera. Se ha establecido resoluciones ministeriales en las que se determina responsables funcionales de que esta normativa sea ejecutada, sea aplicada y redunde efectivamente en una visualización en la realidad de que se están cumpliendo estas políticas y sobre todo que al momento que se evalúe ya el desempeño de esta política pública, se pueda lógicamente evidenciar una disminución de esta brecha porcentual que la estadística, perdón, nos refleje que se viene cumpliendo, que no se queda estática solamente la norma por decir tenemos normativa y que en la realidad no se cumpla. Bien, por último tenemos ordenanzas municipales, esto ya es a nivel local, sí, que se han promulgado por las diferentes instituciones edilicias para garantizar la accesibilidad y la inclusión a nivel local. Por ejemplo, en el gobierno local en el cual yo trabajo, existe la OMAPEC, que es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. Bien, a través de esta oficina se brindan diferentes programas y diferentes asistencias a las personas con discapacidad. Incluso se brindan programas técnicos de capacitación para el empleo, para aquellas personas que de repente no tuvieron la oportunidad de recibir una educación formal, sin embargo, se les brinda el acceso a algunas actividades manuales que les permitan obtener el sustento por su propia cuenta, porque la finalidad de esta normativa es que la persona con discapacidad sea cada vez más independiente y logre por sus propios medios su autosubsistencia. Bien, luego vamos a ver en el siguiente PPT los organismos y programas de inclusión. En el Perú contamos con diferentes organismos y programas que trabajan en materia de inclusión y con personas con discapacidad en nuestro país. El primero de ellos y que tiene regulación y participación a nivel nacional es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad o también conocido como el CONADIS.
Este organismo se encarga de coordinar y supervisar la implementación de políticas públicas en el Perú. Es a partir de este organismo, que es el ente rector de las políticas públicas que atienden a las personas con discapacidad en el país, conjuntamente con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el MIDIS. Lógicamente, tenemos la posibilidad de establecer estas políticas que permitan la incorporación y la participación activa de las personas con discapacidad en el Perú. También los programas de inclusión educativa que incluyen servicios de apoyo, de asesoramiento para la atención de necesidades educativas especiales, que es a través del SANE, y programas de formación docente, lo cual permite que a nivel nacional existan diferentes centros educativos de formación básica especial, que son los denominados CEBES. En todos los distritos, incluso del país, hay la obligación de tener un CEBE y lo tienen como la principal fuente de servicios educativos para las personas con habilidades diferentes. Como les mencionaba también antes, en nuestro país todavía es muy amplia la brecha de atención en educación y si bien es cierto, ya vienen existiendo incluso estudios formales para las personas que puedan propiciar mayores espacios educativos. No, estos no están dirigidos propiamente a las personas con habilidades diferentes, a cualquier persona que quiera ampliar estos accesos educativos. Pueden tener incluso maestrías en los que les brindan la formación suficiente para ser auxiliares o para hacer apoyos en relación a los accesos educativos para las personas con habilidades diferentes. Bien, tal es así que tenemos promotoras específicas ya con especialidad dedicadas precisamente a la atención de estos centros educativos básicos de educación especial o CEBES, como ya hemos mencionado, y que son los encargados de que a partir de esta educación básica que se implemente allí, estas personas puedan poco a poco irse incorporando también en los estudios regulares o en la educación básica regular que se brinda en el Perú, es decir, aquella que se brinda abiertamente para cualquier ciudadano, ¿sí? Lógicamente, con la posibilidad de que al acceder a estos centros educativos regulares, la persona con discapacidad se encuentre debidamente preparada y cuente con los apoyos pertinentes para poder realizar un desarrollo efectivo en la educación. Bien, luego también tenemos programas de empleo y de emprendimiento ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Perú, el MTP. Incluyen bolsas de trabajo y programas de capacitación. Efectivamente, los diferentes sectores ministeriales del Estado en el Perú se han visto comprometidos en relación a que no es un único sector en el que participan, un solo sector social en el que participan las personas con discapacidad en nuestro país, sino se pretende que sea una participación general en todos los sectores. Desde esa perspectiva, todos los ministerios deben aportar su granito de arena para el acortamiento de las brechas. En este caso, el Ministerio de Trabajo específicamente aporta brindando capacitaciones suficientes para que las personas con discapacidad puedan iniciar un emprendimiento o puedan tener una vía de ganarse la vida, ¿verdad? Alguna forma, alguna capacitación para poder obtener su propio financiamiento. Asimismo, en relación a programas de accesibilidad y movilidad urbana, tenemos también las mejoras en la accesibilidad de los espacios públicos y transporte, que ya antes les había comentado y que no quiero tampoco abundar, pero que efectivamente vienen desempeñando un rol trascendental para la movilización y cada vez el mejor acceso a los diferentes espacios públicos de las personas con discapacidad. Asimismo, en tema de la salud y de rehabilitación, debemos de mencionar que existen servicios proporcionados por el Ministerio de Salud o MINSA en el país para brindarles también
accesos sin ninguna clase de frontera o barrera burocrática a las personas con discapacidad. Si bien es cierto que estos programas existen, también tenemos que hacer un mea culpa porque en la actualidad esto todavía no se viene dando de la manera que se esperaba. El SIS todavía tiene una atención relativamente lenta y mucho más si la persona con discapacidad se encuentra planillado en algún centro laboral y cuenta con el ESALU, que es el seguro que le brindan a las personas que cuentan con un empleo fijo en el país. Es muy lenta la atención, muy retardada, si necesita una cita seguramente urgente, no se lo van a proporcionar, sino de repente hasta 10 días, 15 días, en donde ya no tendría mérito brindar esta atención facultativa. Y las emergencias se atienden solamente cuando llegas con síntomas muy evidentes, muy notorios de encontrarte atravesando una grave situación de salud. Si es que te aqueja un dolor abdominal, seguramente no te atenderán por la emergencia y lógicamente esto es preocupante porque si esto está ocurriendo a nivel general en estos centros de salud, si afectan a una persona que no tiene de repente ninguna clase de discapacidad, cuanto más puede ser lesivo para una persona que ya cuente con una condición de salud de alguna manera disminuida, que en algunos casos puede darse. Si bien es cierto, yo soy una persona que no tiene ninguna discapacidad, sin embargo, en mi hogar yo cuento con una persona con discapacidad, tengo una hermana que tiene 23 años y que tiene síndrome de Down, y he visto a lo largo de estos 23 años de mi hermana cómo es que se ha dado el tratamiento. Cuando ella era mucho más pequeña, las atenciones eran más demoradas todavía. Es gracias a estas normas que existen y que en mi calidad de abogada puedo exigir para su atención inmediata de mi hermana, pero antes de la existencia de esta norma, lo que te quedaba era esperar, renegar y probablemente con mayor empeño promover la existencia de normativas que realmente resguarden estos derechos que tienen también estas personas. El hecho de que ellos tengan alguna condición diferente que limite su partición en distintos espacios no quiere decir que estén negados a estos espacios. Estos espacios tienen que estar abiertos en general para el acceso de todos y ellos deben de contar con los apoyos suficientes y con la normativa de respaldo correspondiente para que puedan acceder sin barreras a todos los espacios a los que los demás tienen derecho. Bien, entonces, efectivamente, esto es demasiado importante saber con qué organismos y con qué programas de inclusión se cuenta en el país para poder hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Como les mencionaba también, desde los espacios de participación en la vida política, es importante contar con medidas para asegurar la participación en los procesos electorales y actividades políticas. Hasta hace poco en el Perú se venía tentando un programa piloto para las votaciones electrónicas. Lo que garantizaba esto era que a través de la contratación de un programa especial, de un software especial, se podía emitir la votación, garantizando que ésta se emita de forma segura, secreta y sin la necesidad de trasladarse a otros espacios, como los colegios, centros educativos, centros de formación, a los que normalmente tenemos que acudir a emitir el sufragio. Sin embargo, este programa piloto no ha tenido mucho éxito, tal vez porque todavía en cuestión tecnológica nuestro país también afronta una brecha muy grande. Sin embargo, es importante mencionar que sí ha existido, que sí se ha hecho el intento de llevarlo a cabo. Sin embargo, las condiciones en el país todavía no son las más favorables para poder llevarlo de la mejor manera a cabo. Espero que el hecho de que no se haya podido en una primera oportunidad no frustre la intención de que estos esfuerzos continúen evaluándose y se siga intentando llevar a cabo, sobre todo para que brinde una mejor posibilidad de participación en la vida política de las personas con habilidades diferentes.
Bien, pasamos al siguiente PPT y vamos a conversar ahora sobre desafíos y perspectivas futuras. Aquí, lógicamente, antes de comenzar con los 3 puntos esenciales que he señalado en el PPT y que me interesa compartir con ustedes, como son la concientización y sensibilización, el monitoreo y evaluación y el financiamiento adecuado, quiero rescatar también lo que acabo de mencionar en relación a las tecnologías, ¿sí? A las tecnologías públicas, que podamos tener los accesos públicos a el desarrollo tecnológico, que muchas veces es lo que acaba limitando estas participaciones, toda vez que la globalidad cada vez exige más y demanda más del uso de los aparatos tecnológicos y sin embargo, en muchas oportunidades no contar con las facilidades, con la banda de internet suficiente o tener de repente ciudades, perdón, distritos que todavía tienen un alto índice de extrema pobreza en el que no existe acceso todavía a las tecnologías, lógicamente se retrasa mucho más todavía la ejecución de estas políticas públicas que en el país ya existen. Bien, entonces ahora sí vamos con lo que les tengo que compartir aquí. En primer lugar, la concientización y la sensibilización. Es importante incrementar todavía en la ciudadanía esta sensibilización sobre los derechos y capacidades de las personas con discapacidad. Esto, aunque pueda parecer un poco trabalengua, no lo es, porque las personas que tienen alguna condición de discapacidad no lo tienen siempre de una manera que les limite su desarrollo. Ellos cuentan con habilidades, ellos cuentan con capacidades que son diferentes y que su estilo de aprendizaje y de dominio de estas puede demorar más que en otras personas, es posible, pero ello no significa que no lo tengan. Bien, y por eso es que yo más bien soy impulsora de denominar personas con habilidades diferentes más que personas con discapacidad. Es la forma como yo prefiero que sean llamadas. Bien, y que ya se viene utilizando en el país y que ya muchos lo vienen comprendiendo de esa manera. Creo que es una forma más cercana de denominarlos y menos discriminatoria en el sentido de no afectar la sensibilidad de esas personas al denominarlas con discapacidad, porque la persona que puede tener alguna discapacidad motriz probablemente puede tener una elevada inteligencia. Acuérdense de Stephen Hawking. Él falleció teniendo una discapacidad integral en todo el cuerpo debido a la enfermedad que lo aquejaba. Sin embargo, llegó a ser uno de los más grandes genios de estas épocas. Bien, entonces, ello no lo limitaba. Bien, yo quiero que se trate con respeto a las personas con discapacidad y esto es lo que espero promover a partir de esta ponencia, generar esta conciencia, esta sensibilización en todos ustedes que me están escuchando para que en el futuro o en la vida diaria que ustedes afrontan, si encuentran o si se topan o si les toca trabajar con una persona con discapacidad, si les toca estudiar con una persona con discapacidad, tengan esa sensibilidad, no de sentir lástima, no de tratar por debajo a la persona con discapacidad, sino al mismo nivel que tenemos nosotros y en el caso de que esta persona requiera de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, de nuestra guía, ofrecerlo sin sentir que le estás haciendo un favor, porque todas las personas no tenemos las capacidades de todos, todos tenemos habilidades muy diferentes y desde esa perspectiva todos necesitamos de todos. Por eso es que es importante la integración y la inclusión social. Bien, entonces, pasamos con lo del monitoreo y la evaluación. Esto sí ya va muy orientado a lo que es la política pública, bien, porque las políticas públicas como tales tienen una etapa de formulación, tienen una etapa de implementación y tienen una etapa de evaluación. Y seguidamente tendrán una etapa de monitoreo para ver el avance sostenido o la mejora en relación al cierre de las brechas que se espera eliminar a través de estas políticas. Las políticas públicas tienen por finalidad cerrar las brechas
en relación a las necesidades de la sociedad, que si hay necesidad en salud, se cierre esta brecha, se alcance un índice de brindar esta atención de manera equitativa para todos. Que si hay un límite de repente o una necesidad, porque hay muchos niños con anemia y desnutrición en algunos distritos, centros poblados del país con extrema pobreza, pues se pretende que esta política pública se efectivice en este lugar de tal manera de que este índice se reduzca, acortando la brecha con lo que el país espera en su desarrollo en relación al crecimiento de los niños entre 0 y 5 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en relación a las personas con habilidades diferentes, la política pública espera que estas personas puedan ser incorporadas satisfactoriamente en la vida social, en la vida laboral, en la vida política, en la vida pública en general para las personas con habilidades diferentes. En este sentido, desde el momento en que son formuladas, se establecen estrategias suficientes para poder ejecutarlas de manera correspondiente, trazándose indicadores y trazándose objetivos claros para poder evaluar posteriormente el desarrollo, el desempeño de esta política pública y poder verificar si efectivamente a nivel estadístico está lográndose el reto propuesto o el objetivo esperado. Hay mediciones de metas, que es lo que efectivamente se controla a través de la evaluación y a través de el monitoreo. Pues primero vamos a ver si los objetivos fueron cumplidos con la evaluación y si estos objetivos efectivamente se está viendo buenos resultados, ahora sí se convertirá en una meta de evaluación o monitoreo periódico. Ya una vez convertido en una meta, esto a través de un periodo anual o trimestral se viene recogiendo la información a fin de determinar el cumplimiento por parte de las instituciones públicas, que son los garantes, que son los llamados a verificar que efectivamente esas políticas estén dando resultados prácticos y no se queden en letras muertas. No haríamos mucho, no ganaríamos nada, de hecho, si tuviéramos 50 políticas de las cuales una o ninguna se cumpla. Ganamos más si tenemos 4 o 5 cuyas metas nos vienen dando resultados, todas, lo que significaría que nosotros estamos haciendo una eficiente ejecución de esas políticas públicas en el nivel, en este caso, nacional. Sin embargo, como les comento, temas ya fuera del alcance de estas políticas, porque estas políticas no son autoejecutables, se ejecutan a partir de operadores y los operadores somos nosotros, los funcionarios públicos, las personas responsables de cada una de estas políticas y de cada una de las etapas de su desarrollo. Sin embargo, en nuestro país vive enquistado un cáncer llamado corrupción, que muchas veces limita y posterga el correcto y adecuado ejercicio de esta política. Su correcta implementación se ve limitada no por barreras burocráticas o por barreras normativas o porque no se reguló, sino precisamente porque las personas que están llamadas a garantizar el adecuado ejercicio e implementación prefieren atender sus intereses personales, por decirlo de una manera muy diplomática, en vez de atender esta necesidad global. Entonces, el último desafío y perspectiva viene de la mano con ello, que es el financiamiento adecuado. Muchas veces temas de corrupción desvían los fondos destinados a estas políticas públicas, ¿sí? Y no se garantizan los recursos suficientes para la implementación de las iniciativas. Entonces, con ello, yo quiero pasar ya a las conclusiones de este tema, mencionándoles que las políticas públicas de inclusión de personas con discapacidad o con habilidades diferentes en el Perú ha avanzado considerablemente. Si echamos la vista a la década anterior, tendríamos que decir que sí ha habido un acortamiento en las brechas, también seríamos injustos de mencionar que no ha habido ningún avance.
Sin embargo, todavía nos encontramos en un proceso de aprendizaje y de mejora continua, trabajando en pro de la implementación de estas políticas a nivel nacional. Entonces, con esta ponencia de esta tarde, queridos alumnos, se me salió el lado docente, compañeros, colegas, oyentes de esta ponencia, el compromiso de nosotros es continuo, porque el Estado no es un aparato que ponga en ejercicio de manera automática. El Estado no se maneja en piloto automático. El Estado requiere una mecánica de participación por parte de sus operadores y desde esa perspectiva quiero llamarlos, invocarlos a todos y cada uno de ustedes a que pongamos un granito de arena en esta inclusión. Es un trabajo de todos, pero en especial sí, y tengo que reiterarlo, de los operadores y responsables de cada una de estas políticas, de las organizaciones de la sociedad civil, del apoyo de la comunidad en general y, ¿por qué no?, todo aquel apoyo que pueda devenir de las personas naturales. Bien, entonces son cruciales todos estos apoyos, el contar con la participación de toda la ciudadanía desde los diferentes estratos como los políticos, los públicos, los sociales, el sector privado y todo aquel que quiera participar para lograr una inclusión plena y efectiva. Con estas reflexiones no queda más que darles las más infinitas gracias por su atención prestada, esperando que haya sido muy provechoso para cada uno de ustedes lo que acabo de compartir. Integración somos todos. Gracias. Muchísimas gracias, Rosibel, por la ponencia. Muy interesante el tema. Ahora voy a proceder a presentar a la segunda ponente. Ella es de Córdoba, Argentina, Natalia Chavarri. Ella va a estar hablando de lo que es el mundo de la discapacidad y la salud o la falta de ella. Natalia es abogada, egresada de la Universidad de Córdoba, es especialista en discapacidad, egresada de la UBA, es directora académica de la Sala de Derecho y Discapacidad de ALU y es miembro de la Sala de Discapacidad del Colegio de Abogados de Córdoba. Natalia, bienvenida y te cedo la palabra. Bueno, hola Cecilia, hola Rosibel. Estuve escuchando atentamente la ponencia anterior. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, es para mí un privilegio enorme, un gran orgullo hablar en representación de mi país. Gracias a los organizadores, Abogacía Litigante Unida, también al Colegio de Abogados de Perú y en ellos a todos los organizadores de este segundo Congreso Internacional. Yo no he traído un PowerPoint o unas filminas o ponencias, sino que lo que me pareció necesario resaltar es el marco jurídico de la discapacidad en la República Argentina y para ello hacer un breve pantallazo de los distintos modelos teóricos que han a nivel mundial marcado lo que sería el nivel el paradigma de la discapacidad o lo que se entiende por la discapacidad, ¿sí? Recordemos, Argentina y distintos países han, en el año 2008, a través del marco regulatorio de la ONU, Organización de Naciones Unidas, firmado y ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y un tema no menor y muy, muy importante es algo de lo que estuvo hablando Rosibel, lo que ella estuvo comentando, que a ella le parece y le gusta correcto la denominación de personas con habilidades diferentes. Y yo voy a un poco contradecir esa denominación porque yo soy una persona con discapacidad también, por lo cual me especializo en discapacidad. Y fíjense ustedes qué importante es la denominación, ¿no? ¿Cómo se dice? Porque acá en Argentina tenemos una normativa que les contaba justo antes de comenzar la grabación del año 1981. En esa época en Argentina no había democracia. En esa época teníamos un gobierno totalitario a cargo de una junta militar
conformada por las fuerzas de seguridad de la Argentina, las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares a cargo de una triada de poder en ese momento que suspendió muchos derechos que tenemos las personas con discapacidad. Y fíjense qué importante que en Argentina es una de las legislaciones señeras. En 1981 nosotros ya contábamos con una ley de discapacidad. Y las leyes de discapacidad no son inocentes, ¿no? Surgen históricamente, hay distintos modelos, pero vamos a centrarnos en 3 modelos teóricos que son los más actuales. Y uno, el más actual es el modelo social de la discapacidad. Anterior a ese se hablaba de una rehabilitación de la discapacidad, de un modelo rehabilitador de la discapacidad, es decir, que la persona con discapacidad había que curarla, había que restaurarla. Pero anterior a eso, y ya desde la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se empezó a hablar del modelo de la prescindencia. Esto que también mencionó Rosibel, ¿no? Las personas con discapacidad las escondían, las personas con discapacidad resultaban después de la guerra, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, lesionadas o con alguna discapacidad adquirida, perdían piernas, perdían algunos de los miembros de su cuerpo o tenían alguna discapacidad producto de la guerra, un estrés postraumático luego de haber vivido una situación de bombardeo, de guerra, y es importante señalar de dónde viene la discapacidad. Y la discapacidad proviene de las guerras, de los periodos en los que estuvo la lucha por la paz. Y de allí vienen los derechos de las personas con discapacidad. Para mí es importante hablar de persona con discapacidad, no persona con capacidad diferente o persona con habilidad diferente. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas con discapacidad, los y las personas con discapacidad, como todos, tenemos, porque todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes, ¿sí? No solamente las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Si nosotros nos remontamos al concepto de persona con discapacidad, tanto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2008, a la que hacía alusión recién, como la Ley 22.431, que fue la primera en Argentina, y en consonancia con la Ley 24.901, que es la Ley de Prestaciones Básicas de las personas con algún tipo de discapacidad, también aquí en Argentina rige a nivel nacional, ambas leyes, nos vamos a dar cuenta que el concepto de persona con discapacidad cambia. Y por esto que les venía contando, ¿no? Había un modelo en el que primero prescindía, es decir, a todas las personas con discapacidad las tratábamos diferente, las poníamos un costado, las escondíamos, ni siquiera se hablaba, prescindíamos, justamente por eso se llama modelo de la prescindencia, porque prescindimos de la persona con discapacidad, prescindimos de ella, de sus servicios, no las elegimos y no las hacemos parte de esta sociedad. Y la pregunta base de la denominación del concepto de persona con discapacidad, y en esta charla que yo he dado en llamar el mundo de la discapacidad y la salud, o la falta de ella, ¿no? Y mirá el título, ¿no? El mundo de la discapacidad. ¿Por qué es un mundo de la discapacidad? Porque aquel que no tiene una discapacidad o no tiene un familiar con discapacidad no conoce la lucha, las demoras que hay por una atención correcta, no conoce todo el camino que hay que pasar desde el diagnóstico de una discapacidad. En mi caso, a mí me diagnosticaron a los 8 años con un tumor en la médula espinal y una escoliosis congénita, que es una desviación de la columna. Y a partir de ese momento, mi vida trascendió por muchos caminos. Necesité apoyos para el colegio primario. No había en ese momento, estamos hablando yo nací en el 84, a partir de los años 90, no había un banco adaptado para una persona en una situación motriz. Yo no tenía silla de ruedas, tenía un aparato ortopédico, pero si comparamos los modelos y las leyes de los años 80 a las leyes de hoy y los sistemas, y tanto en la medicina como ha avanzado todo, deberíamos hablar mucho más de discapacidad. Nosotros en la Argentina, por ejemplo, tenemos la primera ley, la ley 1981, que ya habla de un cupo laboral, ya habla del derecho al trabajo.
todas las personas con y sin discapacidad tenemos derecho a trabajar, porque el trabajo nos hace sentir útiles, porque el trabajo nos hace sentir autorrealizados, nos permite independizarnos, nos permite tener autonomía, el control sobre nuestras decisiones. Entonces, fíjense ustedes qué importante es que en las sociedades actuales, hablo por Argentina y creo que en muchos países del mundo, están las personas con discapacidad no se las toma en cuenta. Y si alguna puede ocupar un puesto laboral, y bueno, es un puesto laboral en que realmente está allí para cumplir una función, pero no nos garantiza que ese puesto laboral le guste, que ese puesto laboral se sienta acorde con ella, con lo que pueda hacer. Entonces es muy importante tomar esta reflexión de las leyes que tenemos en Argentina, pero no solamente hacer un compilado de leyes latinoamericanos, sino de decir para qué nos sirven las leyes si van a ser letra muerta, si los derechos de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad no están garantizados por la política pública. Y acá viene a entrar a jugar el rol del gobierno. ¿Qué rol cumple el Estado? ¿No? Nosotros tenemos un presidente actualmente en la Argentina, el señor Javier Milei, que dice que el Estado debe intervenir al mínimo, pero si no interviene el Estado en la política pública, en que lo político sea mejor, en lo público sea mejor que lo privado, en que lo público realmente pueda dar una contención a la persona con discapacidad que no tiene ningún tipo de seguro social, de obra social, si no interviene el Estado. Porque el Estado somos todos y todas. ¿Quién va a intervenir entonces? Si no interviene el Estado en el diseño de una política pública acorde para la persona que tiene algún tipo de discapacidad, y bueno, ¿y entonces para qué tenemos representantes? No nos olvidemos que el poder originario reside en el pueblo. El pueblo es quien delega en sus representantes la posibilidad de gobernarnos. Pero lamentablemente, no solamente la corrupción, sino que el poder político ha creído durante años que puede manipular a los ciudadanos. Y eso no es así, señoras y señores. Hay un sistema de protección integral de la discapacidad en Argentina, en el año 1981. Y hay otro sistema de prestaciones básicas en el año 1997. ¿Cuántas de esas leyes se cumplen? Y si nosotros nos fijamos en el artículo 8 de la ley 22.431, nos vamos a dar cuenta que regula prestaciones básicas, prestaciones complementarias, y es una ley preciosa, es una ley divina, pero al día de hoy los abogados y las abogadas, como yo, que nos especializamos en discapacidad, tenemos que ir a discutir con un juez, con una obra social, una acción de amparo para una cobertura de un joven, de un adolescente, de un niño que tiene una discapacidad. ¿Por qué tenemos que llegar a ese extremo? Tenemos una acción de amparo, tenemos una sentencia que dice que tenemos razón cuando el paciente ya está muerto. ¿Para qué nos sirve la ley si vamos a dejar morir a los pacientes? Entonces, ¿tiene que intervenir el Estado? Por supuesto, tiene que intervenir el Estado, tiene que intervenir el Poder Judicial. El Poder Judicial está para garantizar los derechos de los justiciables, de las personas que van a buscar justicia a través de un abogado, que somos el medio idóneo para poder resolver los conflictos de la ciudadanía hoy por hoy. Y se habla de la industria del juicio, y se habla de que los abogados somos aves negras, y se habla... Pero los abogados y las abogadas también estamos para garantizar el derecho a la salud, el acceso al derecho de las personas que no tienen recursos, porque para eso estamos. Entonces creo que el mundo de la discapacidad y de la salud o la falta de ella. Hoy actualmente asistimos a uno de los tiempos más conflictivos que hemos tenido en muchos años. Asistimos a un tiempo de un mundo globalizado, de guerras, en donde se vuelven los padres contra los hijos, en donde en Medio Oriente continúan habiendo guerras, el Reino del Norte, el país del norte continuamente ataca, peleas por territorios, personas que tienen que irse de sus territorios, de sus ciudades por la guerra, por el hambre. Entonces, en esta paradoja del mundo de la discapacidad y la salud, o la falta de ella, porque ustedes fíjense en los medios de comunicación, sin más lejos, nosotros prendemos cualquier canal de noticias, cualquier canal para ver algún divertimento o
algún canal de espectáculos y fíjense la propaganda. Cuando los canales de televisión van a la publicidad, todas las publicidades son de laboratorios, de cremas, de pastillas, porque la sociedad está tan enferma. La sociedad está tan enferma que necesita pastillas, que necesita medicamentos, porque no hay forma de sanar lo que verdaderamente pasa. La discapacidad está ligado puramente a esto, y el mundo de la salud y de la discapacidad nos llama a una profunda reflexión, a una invitación a hablar de la salud mental de la gente, de la discapacidad. Tenemos artistas hoy por hoy mundiales y de Argentina y todo el mundo que están hablando de depresión, de angustias profundas, de procesos de salud doloroso, de cánceres. Y esto es lo que enferma a la sociedad, lo que enferma a las personas es la falta de una legislación. No, la legislación es adecuada. Nosotros en Argentina tenemos leyes de vanguardia. Somos un país de los primeros países del mundo en hablar de discapacidad. Tenemos ley de accesibilidad web desde el año 2010. Tenemos una ley para cada cosa. ¿Y las leyes están? Por supuesto que están. ¿Y de quién es la misión cumplir esas leyes? De los ciudadanos, pero también del Poder Judicial y del Poder Político. Entonces, que no nos engañen los gobernadores, los gobernantes de este país, para decirnos que el Estado no debe intervenir. Si el Estado está ausente, el pueblo va a estar presente en las calles. Bueno, quiero cerrar esta charla con esta reflexión de la que he podido hablar hoy. Un pantallazo de algunas leyes, de algunos desafíos que tenemos en la Argentina. Y los invito también a aquellos que estén en Argentina o en distintas partes del mundo a estudiar el posgrado de la Universidad de Buenos Aires, que también está en la universidad, que también está en el Colegio de Abogados de Córdoba, y también está en San Juan y en algunas otras provincias de la Argentina. Es un posgrado dirigido por la cátedra del doctor Juan Antonio Seda, del cual tengo el privilegio de ser alumna y conocerlo personalmente. Es un ser humano hermoso. Todos los que trabajamos en discapacidad aquí en Córdoba, como en todo el país, somos muy pocos, así que los invito a que se formen en esta área apasionante del derecho. Y quiero cerrar con la frase de las personas con discapacidad: nada de nosotros sin nosotros. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a ambos ponentes por el tema, por haber compartido sus conocimientos y por el espacio. Así que damos por finalizado esta ponencia, donde escuchamos a dos disertantes tanto de Perú como de Argentina, y los esperamos en la próxima jornada de este ciclo. Muchas gracias a todos.